Lo que les voy a contar ocurrió hace casi un año, y trato de evitar pensar en ello demasiado, porque cuando lo hago, mi mente se enreda en telarañas tratando de comprender por qué nos sucedió a nosotros. Soy de un pueblo alejado de la ciudad, un lugar lleno de granjas y casas modestas. En la escuela, había una chica llamada Mayra que me gustaba mucho, pero no fue hasta segundo año de secundaria que me atreví a hablarle. Para mi sorpresa, supe que yo también le gustaba, o al menos eso dijo Samuel, mi mejor amigo, quien me pidió que lo acompañara a llevarle el almuerzo a su hermana Julieta, que estaba con Mayra. Fue entonces cuando nos presentaron. Recuerdo que mi amigo me daba codazos para que la invitara a salir, y ahí mismo acordamos ir por unas empanadas a la feria, y a partir de ese día, nos hicimos novios. Compartíamos algunas materias y nos buscábamos en nuestras horas libres para estar juntos. Después de clases, la acompañaba a su casa, que estaba en un rancho alejado del pueblo. Había dos caminos para llegar, el largo por la carretera principal que nos llevaba al menos media hora, y el corto, al que llamábamos el atajo, un sendero angosto de gravilla roja pegado al cerro que nos llevaba unos 10 o 15 minutos. A mitad del recorrido, había una parte con mucha vegetación que apenas se podía atravesar, pero era nuestro atajo, y solo unas pocas personas del pueblo lo conocían. Todo iba bien entre nosotros hasta que mi papá me pidió que lo acompañara a dejar una carga grande de madera, lo que significaba que estaría ausente por más de una semana. Le conté a Mayra sobre el viaje, pero no pareció gustarle mucho la idea. El día que salimos del pueblo, ni siquiera fue a despedirse. No respondía mis llamadas ni contestaba mis mensajes, y para colmo, la entrega se retrasó, así que nos quedamos unos días más. Cuando regresamos al pueblo después de casi 2 semanas, lo primero que hice fue buscar a Mayra en la escuela, pero no había llegado a la primera ni a la segunda clase, lo que me pareció extraño, ya que siempre era muy puntual. En los pasillos, me encontré con Julieta, la hermana de Samuel, y le pregunté por ella. Me dijo que había estado faltando mucho y que en los últimos días se la veía muy enferma, pero no supo decirme de qué. Decidí ir a casa de Mayra por el atajo, pero apenas pisé el camino de gravilla, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era un día caluroso y no había viento. Caminé rápido sobre el sendero y cuando estaba por entrar entre la vegetación, escuché pasos detrás de mí sobre la gravilla. Sentí que alguien me observaba, pero al mirar alrededor, no vi a nadie. Crucé el tramo apresuradamente y al salir a campo abierto, escuché claramente cómo se quebraban ramas detrás de mí, como si alguien las hubiera pisado. Volteé asustado, pero no vi nada. Esto me preocupó, pero lo más importante en ese momento era ver a Mayra y averiguar qué le pasaba. Cuando apenas toqué la puerta, la mamá de Mayra me recibió con un fuerte abrazo y evidente alegría. Sin demora, me condujo a la habitación de Mayra. Parecía estar dormida, pero al oírme, se enderezó en la cama con una expresión de felicidad en su rostro, igual que la mía. La madre nos dejó solos, pero en cuanto cerró la puerta, Mayra comenzó a llorar desconsoladamente. En ese momento, no comprendí por qué, pero le permití que desahogara sus sentimientos. Después de un tiempo, cuando pareció más calmada, le pregunté qué le ocurría. Entonces, con voz temblorosa, me confesó que sentía que estaba perdiendo la razón. Relató cómo, desde hacía 2 semanas, había sentido que alguien la seguía por el atajo a su casa. Al principio, no le dio importancia, pero al día siguiente, cuando venía a despedirme, escuchó pisadas detrás de ella en la gravilla, sin ver a nadie al voltear. Esto la asustó mucho, pero siguió caminando. Sin embargo, empezó a escuchar gruñidos fuertes, como los de un perro, a su lado. Aceleró el paso, pero los gruñidos la siguieron hasta que sintió un aliento nauseabundo sobre su nuca. De repente, sintió que la jalaron por los tobillos y la arrastraron varios metros sobre la gravilla, hasta la vegetación, donde forcejeó para liberarse. Después de este incidente, Mayra comenzó a tener pesadillas recurrentes con esa criatura que la perseguía en el atajo.
En estas pesadillas, se veía atrapada, con su cuerpo hundiéndose en la gravilla y sin poder gritar. Todo esto la dejó sin dormir, sumida en el miedo constante. Sus padres la llevaron a varios médicos del pueblo, pero ninguno pudo explicar lo que le sucedía. Mayra, visiblemente afectada, dejó de hablar y volvió a llorar. La abracé con fuerza y le prometí que encontraría una solución. Pasé toda la tarde con ella, y poco a poco, pareció animarse. Cuando anochecía, se quedó dormida entre mis brazos y la dejé descansar. Al salir de su casa, ya de noche, me dirigí al atajo. Escuché un resoplido sobre mi cabeza y sentí que algo me sacudía el cabello. Paralizado por el miedo, levanté la mirada y vi la cabeza de una bestia entre la maleza. Intenté huir, pero sentí una garra clavándose en mi pierna y jalándome hacia el camino de gravilla. En un acto desesperado, rasgué mi camisa y revelé una medallita de San Miguel Arcángel que llevaba conmigo. La bestia se retiró entre la vegetación con un bufido. Corrí a casa y les conté a mis padres lo sucedido. Al ver la herida en mi pierna, me llevaron al médico y luego a mi abuela. Ella nos advirtió que esa criatura era el familiar, y mis padres, serios, decidieron ir a ayudar a Mayra. Después de unos días, Mayra se recuperó y volvió a la escuela. Desde entonces, evitamos usar ese atajo. Nos graduamos de la secundaria y esperamos estudiar juntos en la universidad. Rara vez hablamos de aquellos días, pero creo que es mejor dejarlos atrás y compartir la lección de los peligros ocultos en lo más profundo de la tierra. Recuerda suscribirte, darle like y si te gustó esta historia, déjame saber en los comentarios. Nos vemos con una próxima historia que te dejará helado.